dar lo que tiene que ver con eh, eh, la reforma educativa que se dio durante el menemismo, porque por lo que veo los tiempos y las clases llevan a que la tengamos que dar. Entonces, nunca la llegamos a dar por cuestiones de tiempo, pero aparentemente, y digo aparentemente porque pueden pasar muchas cosas de acá hasta noviembre, entraría. Bien, hago una aclaración nuevamente porque es algo que yo expliqué, pero estábamos por conectividad, bueno, yo hablaba por celular en ese momento. El examen que va a ser no sé si ustedes tienen la fecha, creo que les había dicho el 15 de septiembre. Bien, el examen va a consistir enteramente en lo que tiene que ver con los pedagogos latinoamericanos. Yo estuve trabajando un poco con el tema de la mayoría hizo PowerPoint, salvo un caso que me envió un video hecho, y yo los estuve transformando. Estuve un poco trabado con eso porque no encontraba la forma de que, bueno, los PowerPoint tienen la posibilidad de que uno los transforme en video. La dificultad con esto es que algunos incluían las voces y otros no. Entonces traté, hasta que encontré la vuelta, ya estábamos muy cerca del inicio de semana y no pude subirlos. Pero ya están todos convertidos como para subirlos. Los PowerPoint, que son los trabajos, van a estar separados por expositores. Es decir, no va a estar subido por estudiante. Entonces, si ustedes quieren, necesitan estudiar sobre los pedagogos que ustedes no dieron o prepararon, van a buscarlos por pedagogos, así lo voy a subir en la plataforma. En algunos casos, como hubieron varios ausentes, porque muchos estudiantes no pusieron, yo creo que tal vez no, bueno, no me preguntaron o tampoco manifestaron la necesidad de la exposición. Yo lo aclaré en la última clase que tuvimos, no en la anterior, sino la última, antes del receso, que parte de la nota del examen va a constar sobre la exposición. 3 puntos va a valer la exposición, ¿sí? Entonces, desde allí ustedes irán sumando con las otras respuestas, ¿sí? Entonces, aquel que no expuso no va a poder contar con esos 3 puntos. Es la manera en que yo había manifestado que iba a evaluar. Bueno, no sé si lo llegaron a ver en la clase en ese momento, pero sí yo hice pública la ficha de inscripción por los medios y bueno, no sé qué pasará. La cuestión es que justamente las preguntas van a estar relacionadas con los pedagogos latinoamericanos. Ustedes van a seleccionar la bibliografía o elegir la bibliografía que les falte o que necesiten para saber de los demás pedagogos. Las preguntas van orientadas a la relación de los pedagogos. No son preguntas apuntadas a uno en particular, sino en puntos en común que tienen o diferencias. Entonces, desde ese punto de vista, vayan abocándose al estudio, ¿sí? Eh, Nuevamente me disculpo porque yo había dicho que ya lo iba a subir, pero bueno, tuve este percance que me costó. Hasta que yo personalmente encontré la forma de solucionar esto, no los podía transformar en video incluyendo las voces. Bien, acá está Villalba. Bien, buenas tardes. Entonces, como ya están transformados todos los videos, ya los puedo subir, ya está la bibliografía, ya estaba subida en la plataforma, entonces con eso ya estaríamos, ¿sí? Bien, hoy vamos a empezar con lo que es peronismo, o retomar en realidad, porque la clase pasada, yo lo tomo como que empezamos de cero, porque la clase pasada casi no contó, si bien estuvieron las compañeras, pero no tuvimos un problema para transmitir, para grabar la clase, y bueno, se nos cortó la luz a todos, parece que estaba el tiempo en contra. Bien, hoy vamos a dar peronismo. Em, Hablábamos ese día y preguntábamos qué se les viene a la mente cuando hablábamos de peronismo o de Perón. Una de las cosas que me hablaban sus compañeras tenían que ver con eh, particularmente lo que tiene que ver con el manipulación y manejo de saberes, de conocimientos. Lo que le venía a la mente son esos manuales que no sé dónde lo vieron, porque realmente yo lo suelo mostrar y a veces desconocen de eso, pero me parece genial que los conozcan. Manuales usados en la época de la educación del peronismo, donde se les enseñaba a aprender y a escribir con las palabras de Perón y Eva Perón. Eh,
Y bien, y sí, sí, no hay problema. Sí, bien, sí, claro, entiendo. Sí, mira, era una pregunta que me hicieron también la clase pasada y hubo algo que cambió los planes. Claudia ya no va a trabajar en la institución. Ella la va a reemplazar otra persona. No tuve tiempo de preguntarle sobre si justo le toca practicar el día del examen. Por el tema de las clases no se preocupen porque están subidas, pero no les llegué a preguntar sobre eso. De todos modos, ahora que me recordaste, Vallejo, te agradezco porque me había olvidado. Lo voy a preguntar, lo voy a consultar. Yo creería que no habría problema, porque si ustedes no pueden rendir el día del parcial, lo podrían rendir el día recuperatorio. Y obviamente programamos después el recuperatorio si es que recuperan. Pero de todos modos, eh, no, yo creo que no habría problemas, inconvenientes, ¿sí? Voy a consultar de todos modos para cerciorarme. Me olvidé sinceramente. Fueron unas semanas bastante complicadas, pero bueno, no, me estoy acomodando. Pero sí, lo voy a consultar. ¿Era esa tu duda o era otra cosa más? Claro, claro. Claro, y como vos deben estar alguna... claro, la duda se suscitó porque aparte de lo que vos me decís, una de tus compañeras, creo que fue Villalba, fuiste vos, me parece, me habías dicho el tema de que no se sabía si iba a haber escuelas para, perdón, ni iban a poder ir a un establecimiento cada uno o era el mismo establecimiento en el que se iban a ir rotando. Que, bien, entiendo. Bueno, y si fuera, y si yo les tomara el examen un jueves, ¿habría problema? Mm, claro. Sí, 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 sí. Sí. Y, y con ustedes no, y digo, ¿y este inconveniente no lo tienen con otra materia, solamente conmigo? Y no le, no, y qué respuesta le dieron los otros profes? Ah, claro, claro. Mm. Y sí, se puede hacer así también. De todos modos voy a hablar con ella, porque yo creo que ella no debe estar al tanto de todo eso. Por eso es que ni siquiera me habló ni nada de eso. Y voy a consultarle. Yo realmente me olvidé porque entre las tantas cosas que tengo se me pasó. Pero bueno, está. Bueno, sí, lo voy a consultar. Está. Bueno, bueno, estamos muchos hoy, qué bueno. Creo que ¿cuántos somos en general? 20. Ya para mí que haya 6 7 personas para mí es mucho, imagínense. Bueno, entonces, vamos a dar peronismo. Hablamos siempre, yo me gusta trabajar con la imagen previa que se tiene del peronismo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me decía una de sus compañeras era sobre estos manuales que se le daba en la secundaria, donde se les enseñaba a leer
y a aprender las primeras palabras con las letras o nombres de Eva Perón y Perón, ¿no? Papá, mi papá es Perón, o mamá, Eva me quiere. Bueno, tiene unas formulaciones muy particulares. De hecho, yo llegué a verlos en mano, me los mostró alguien muy cercano a esos manuales sobrevivientes de esa época. Son invaluables, la verdad. Como material, no digo que sean, digamos, desde el punto de vista cognoscitivo, algo que sea muy trascendental, pero tal vez como recuerdo de un periodo es interesante. Pero bueno, al resto de los que se sumaron y que estaban acá y que, bueno, que no pudieron participar la clase pasada, ¿qué idea o qué se les viene a la mente cuando hablamos de peronismo? ¿Alguna imagen, alguna experiencia, alguna relación que hagan con el peronismo, peronismo kirchnerismo tal vez lo relacionen así? ¿Ninguna? Bueno, está. Bien. Entonces, vamos a empezar de cero entonces. Bien, eh, vamos a tener una clase que se va, digamos, se va a, por un lado, vamos a dar parte de la clase como generalmente damos y una parte va a ser audiovisual, ¿sí? Por lo cual yo quiero que cuando yo vaya presentando, ustedes me digan si tienen alguna dificultad para ver lo que les estoy mostrando en la pantalla, entonces yo me doy cuenta que puedo, si puedo si podemos implementar esta modalidad o no. Bueno, bien, estamos... ¿Se ve hasta acá? ¿Me están viendo? Pregunto. Bien, bien, bien. Bueno, la educación durante el peronismo, entonces. Eh, nosotros no podemos hablar de peronismo sin tener una idea de lo que fue su llegada histórica, ¿sí? Su rol histórico. Entonces, uno de los elementos importantes es ver cómo Juan Domingo Perón llegó al poder. Esto no recuerdo si lo dimos tal vez un poco más profundo en el año pasado, pero habíamos dejado en un golpe militar que se había producido en 1930, ustedes recordarán, y desde ese entonces sucedieron durante 13 años aproximadamente gobiernos conservadores y militares, ¿sí? No hubo mucho cambio desde allí. Habíamos hablado que la educación tenía, ¿qué características tenía la educación durante estos gobiernos militares y conservadores? Claro, bien, bien, bien. Era una educación un poco más rígida y se centraba en qué contenidos, por ejemplo. Bien, sí, exactamente. Sobre todo religiosos, ¿sí? Y la enseñanza de valores, ¿sí? Que eso es algo importante que, que se daba, ¿sí? Bien. Otra de las, bueno, habíamos hablado del contexto en el que surge justamente el nivel inicial, que es justamente en 1930, donde toma su auge, y estuvimos hablando también de todas las influencias que existen en ese momento. Em, entonces, se produce justamente en este gobierno militar, que ya venía gobernando hace
un par de tiempo, un par de años. eh, en relación, siempre hablábamos de gobiernos militares y civiles, porque son los civiles, un grupo de civiles los que lo apoyan, donde se produce un golpe militar dentro de este gobierno militar. Fue un hecho muy particular, porque generalmente los golpes militares se los hacen a gobiernos civiles, pero este fue un golpe militar a un gobierno militar que ya estaba. ¿Por qué? Este grupo se llamaba Grupo Oficiales Unidos y lo que buscaba particularmente era lograr el profesionalismo militar. Bien, entonces, ¿cómo lograr este profesionalismo? Bueno, el profesionalismo desde dónde sería la pregunta, ¿no? Porque hoy en día se habla tanto del profesionalismo docente. ¿A qué se apunta cuando se habla de profesionalismo docente? ¿Qué les parece a ustedes? Que se esperan que los docentes sean profesionales. ¿A qué se apunta con eso? Generalmente profesionales nosotros usamos o se usa ese término para referirse, por ejemplo, o digamos, profesiones independientes, ¿no? Como por ejemplo lo es un abogado, un contador. eh, pero profesionalismo, en el caso de la docencia, a veces se quiere apuntar dentro de las multiplicidades de significados o sentidos que se le quiere dar, es a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad que tiene que tomar el docente y el compromiso. Bueno, aquí se buscaba algo lo mismo. Era un grupo de jóvenes militares que consideraban de que el peronismo, perdón, los militares dentro del GO, me estoy adelantando, que los militares dentro del GO, este grupo de oficiales como una logia, consideraban que al ser jóvenes tenían que dejar de involucrarse el ejército en la política. Tenía que dejar de realizar golpes para intentar restablecer el orden. Fíjense que eso ya era una tendencia desde el 1930, que la vamos a seguir teniendo hasta que llega la democracia de 1983. ¿Sí? Entonces, esta tendencia de profesionalizar el ejército lo buscan de la siguiente manera. Realizan un golpe de Estado interno y buscan normalizar para volver a la democracia. Dentro de este grupo de oficiales de unidos es donde resalta Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón se le asigna un lugar relacionado con el sector de comunicación y previsión social, ¿sí? Que claramente tiene que ver con, primeramente, ser vocero del gobierno en base a las acciones que va haciendo este gobierno militar provisorio. Y por otro lado, digamos, lo que intenta también es llevar adelante ciertas acciones hacia ciertos sectores que durante mucho tiempo fueron excluidos. ¿Sí? Los sectores que durante mucho tiempo fueron excluidos son muchos, ¿no? Pero si nosotros tomamos cómo era el modelo de país, ¿se acuerdan? Esa idea de país del ser argentino que se quería desarrollar, teníamos un grupo que durante mucho tiempo va a ser relegado, eh, que son los inmigrantes, ¿sí? ¿Por qué van a relegar a los inmigrantes? ¿Por qué los van a dejar de lado? ¿Por qué les parece a ustedes? Bien, primeramente habíamos dicho que los inmigrantes eran un elemento, podemos llamarlo así, porque no veían a los inmigrantes como sujetos, sino que los veían como un factor dentro de su plan mayor, ¿no? Y sí, claramente no cumplieron las expectativas que tenían de lograr un desarrollo, ¿no? Industrial. También tuvieron las resistencias de ellos con sus
ideología, sus filiaciones partidarias. Y por otro lado, también lo que existía es justamente se fueron dando un aumento exacerbado, ¿no?, de poblaciones concentradas en las ciudades. Algo que claramente el Estado no quería. El Estado quería que estas poblaciones se terminaran concentrando en las zonas rurales para, para que fuera más cómodo, ¿no? Para que fueran ocupándose esos campos, esas zonas. Y ellos que estaban acostumbrados a vivir en la zona urbana se terminaron concentrando en las zonas urbanas, ¿no? Bien, sí, uno de los, digamos, los sectores excluidos son los trabajadores. Justamente desde que existe el trabajo asalariado, un trabajo pago, son los trabajadores de fábrica, los peones de campo, ¿sí? Porque tengan en cuenta que muchos de los dueños de fábricas eran dueños de territorios enormes que se le quitaron a las poblaciones indígenas en la famosa campaña del desierto. Entonces estas tierras tenían que ser manejadas por personas ávidas del conocimiento rural, ¿no?, de manejo. Entonces, claro, los peones de campo, entre otros, eh, personas que se trasladaban de un lugar a otro haciendo changas, eh, muchas personas sin poder reclamar condiciones laborales propias, porque al hacerlo, allí es cuando se producen, digamos, situaciones represivas donde se los podía expulsar del país, inclusive. Salieron dos leyes, una era la ley de residencia y otra de defensa social, en las cuales se buscaba de que los trabajadores inmigrantes, si tenían algún tipo de conflicto, involucrado en cualquier conflicto, quiere decir, si ellos lo registraban presente en algún conflicto, se los expulsaba, se los remitía otra vez al país de origen. Entonces, ante esta situación y con las condiciones en que se encontraban trabajando, lo que hizo Juan Domingo Perón fue ir sobrellevando una política de mejora laboral que ya se venía trabajando unos años antes, ¿sí? Entre esas características, por ejemplo, se venía trabajando sobre los derechos de los laborales en los fines de semana, por ejemplo, el famoso domingo, el descanso dominical, es decir, que los domingos no tienen que trabajar y se les paga por el domingo, ¿no? Y después, claramente, él va a ir aportando otras cosas, sobre todo lo que tiene que ver con eh, un decreto, una serie de derechos propios del peón, donde se le daba el resguardo desde el Estado y la obligación del empleador de cubrirlo y de pagarle adecuadamente, ¿no? El estatuto del peón. Esto claramente mostraba una relación entre el poder político y la sociedad, estos sectores excluidos, muy distinta a lo que venía sucediendo en el momento. Pero cuando va realizando de a poco que él va implementando estas políticas, que hoy en día llamaríamos, lo asociaríamos con el área de desarrollo social, ¿no? Estas políticas sociales tiene la enemistad de los sectores militares que estaban con él, lo apoyaban, y por otro lado, tienen la enemistad de los sectores políticos conservadores, que no veían a bien que estos sectores denominados durante mucho tiempo cabecitas negras, no sé si ustedes conocen ese término. Bien, exactamente. Y fíjense el término peyorativo que es cabecitas negras. Se refiere al tono de piel, ¿no? Porque las personas de la élite que vivían en la ciudad tenían un color más blanquecino y ellos se consideraban descendientes o ascendientes europeos de la clase pura, ¿no? Esto de puro y no puro no existe en realidad, porque hay que tener en cuenta de que así como muchos de inmigrantes fueron a trabajar al interior o se quedaron en la ciudad, muchas poblaciones, muchos mestizos que vivieron y existen desde la llegada de los españoles, se trasladaban de un lugar a otro. Entonces no existe esto de puro o no puro, europeo descendiente. Entonces, existía esta distinción peyorativa hacia aquellos que venían del interior, los cabecitas negras. Claro, estos cabecitas negras para esta élite eran una molestia porque empezaban a tener lugar y derechos. Y claro, cuando uno empieza a tener derechos, empieza a reclamar mejores condiciones, ¿sí?
Y allí es donde se vuelve una amenaza Juan Domingo Perón. Esto lleva a que se lo tenga que, bueno, claramente los trabajadores y peones rurales le van a transmitir su apoyo a él, no directamente, pero por ejemplo, se sentían respaldados por alguien que durante mucho tiempo no existió, que es alguien, un representante del gobierno. Y para colmo, yo les había comentado otra cosa, él se encargaba de anunciar em, muchos de estos logros que iban adquiriendo a través de la radio. En ese momento la radio era un medio de difusión importante, ¿sí? La televisión, que si llegaba a existir, era para lugares con mucho dinero, mucho ingreso. La radio sí era un medio de difusión en el cual muchos podían llegar a escuchar la información y tener, encontrarse, digamos, oír de la boca del mismo vocero, del mismo Juan Domingo Perón, cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus logros, era como una educación nueva, era como una formación nueva y les abría una ventana hacia un nuevo mundo, ¿sí? Entonces, lo que termina ocurriendo es que estos sectores militares que lo consideraron una amenaza, terminan decidiendo que Juan Domingo Perón, quien ya en ese momento, por diferentes motivos internos, era vicepresidente de este gobierno provisorio, ¿no? Eh, tenga que ser encarcelado para sacarlo del país para que no generara conflictos, ¿sí? Pero claro, cuando se enteran de esto, toda la cúpula militar estaba enterada y tenían que custodiar porque se enteraban, ellos estaban al tanto de que había una movida importante. Gran cantidad de personas jóvenes, grandes, eh, realizan una movilización hacia el lugar donde él se encontraba preso. Se trasladan a través de tranvías, se trasladan a través de los medios de móviles que tenían a disposición. Incluso hay fotos que los muestran encima de los tranvías y colapsan gran parte de la plaza, donde incluso el cansancio que tenían mojan los pies, colocan los pies en la plaza. Imagínense, esa zona es totalmente urbana, céntrica y de la élite, donde la élite se mostraba, porque era un centro administrativo, un punto administrativo. Y allí los sectores de clase alta miraban con horror cómo estas personas se lavaban los pies, ¿no? En la fuente, cómo estaban esperando y acumulados allí juntos pidiendo por la salida de Perón. Y fue la noche donde, con la presión de estas personas, que ocurre el 17 de octubre, eh, a Perón se lo termina liberando, ¿sí? Y de esta manera, este día, el 17 de octubre, es el día de la lealtad peronista. Entonces ahí se dan cuenta de que Perón había creado algo más que solamente personas beneficiarias de sus acciones, sino había dado conciencia a un sector que antes no la tenía. Esto, esta movida también va a generar una gran disminución de una brecha social, política y económica, porque estos sectores que estaban excluidos no podían ostentar la posibilidad de recurrir a ciertos lugares de los cuales ellos no tenían ni la vestimenta ni los medios para poder asistir, ni tenían motivo para... Hay lugares que estaban reservados solo para gente de muy pudiente, lugares, cafeterías. Y de poco a poco digamos, a medida que se va involucrando Perón en la política y logra reivindicar muchos de esos derechos, ellos van a tener la posibilidad de acceder a unas mejoras salariales, mejoras económicas, mejoras de condiciones, que los va a poner en igualdad con muchas personas de ese entonces que estaban en una clase un poco más alta, ¿no? Entonces ese era el miedo, el estupor de la gente. Y aparte, claramente una modalidad impositiva en la cual a las personas que ganaban más se les cobraba más. Entonces, esta brecha que existe, ¿no? Que a veces se llama acá la grieta, la famosa grieta, esa grieta que existía se va disminuyendo y aparece un nuevo sector que hasta entonces era desconocido. Entonces, hay otro elemento más que se va a formar. Con todo este cambio que se va a dar, Perón se postula para las elecciones en 1947 y las gana,
Con la ayuda también del miedo extranjero. Los estadounidenses envían a un representante diciendo que Perón representaba todos los ideales propios del fascismo, del nazismo, porque él había estudiado en la Italia fascista, ¿no? Se había formado militarmente allí, pero que él era una persona que comulgaba con estas ideas totalitarias de Hitler y Mussolini. Y tenemos que entender que todavía hace poco había terminado la Segunda Guerra Mundial, entonces estaban muy frescas estas ideas. Este miedo que podía generar alguien nuevo y que tuviera la posibilidad de instalar un orden militar, no terminó funcionando del todo porque la diferencia de votos realmente lo terminaron haciendo estos trabajadores o cabecitas negras, como se los llamaba, que terminaron volcando la balanza a su favor y se van a transformar en el apoyo del peronismo. Pero también esto va a marcar una diferencia. Desde hace mucho tiempo, y por primera vez en la historia argentina, el país va a estar dividido en dos. Los que son peronistas y los que son antiperonistas. Ser peronista implicaba ser trabajador. Uno, al trabajar ya era peronista. Ser peronista significa si alguien apoyaba a la industria nacional, porque todas las industrias eran extranjeras. ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo se pensaba que el progreso venía del exterior? Entonces vienen todas las inversiones del exterior y las industrias nacionales eran pocas o nulas. Entonces, si uno apoya la nacionalización de las industrias, es peronista. Ser peronista se refiere a defender la soberanía del Estado, es decir, lo que es del Estado no cederla a manos extranjeras. Y ser peronista significaba buscar el bienestar del pueblo. Si a uno le interesaba, o por ejemplo, uno por si acaso decía, bueno, yo soy trabajador, yo automáticamente soy peronista. A mí me parece bien, por ejemplo, tal vez no coincido en nada con Perón, pero me parece bien que las industrias sean nacionales, entonces se era peronista. Y no lo digo convencido de que era así, sino lo digo como se lo visualizaba de ese momento, ¿no? Por eso fue tan tajante esa división de peronismo-antiperonismo hasta el día de hoy. Hoy se sigue con la misma idea que se mantiene esta misma dinámica de juego que uno es kirchnerista o antikirchnerista, ¿sí? Bien, perdón. Fíjense que esta es una propaganda de la época donde se habla de la ayuda social, porque se busca también, se habla del bienestar de las personas mayores, las personas de menor condiciones, los menores, y la imagen central, ¿quiénes son? Claramente, la imagen de la libertad, ¿no? De la patria, de la bandera, y una pareja cuyo marido era trabajador. No podía no ser trabajador. No iba a aparecer alguien de traje. Porque una persona de traje significaba lo opuesto. Significaba esa persona de clase alta, oficinista, que representaba esos sectores conservadores. Yo les estoy dando más o menos una idea de lo que era el estereotipo, ¿no? Hasta el punto de que los que eran cabecitas negras van a ser llamados descamisados, ¿sí? Porque el uso de estas camisas daba pauta de este oficio de la burocracia, de los que tenían la posibilidad de trabajar, bueno, obviamente producirse con gomina, peinarse, producirse para estos trabajos importantes de la industria, y no eran los que trabajaban las manos, se ensuciaban. Ese no tenía la posibilidad de usar la camisa porque la camisa era para algo elegante. Entonces se lo va a llamar descamisado, ya no cabecitas negras. Y claramente este va a ser el soporte de Perón. Por un lado, la iglesia, que acá lo ven, la relación entre Perón y la iglesia va a ser muy fuerte. Él era muy católico y todo el ejército era católico. Porque tanto el ejército como la iglesia, habíamos dicho en 1930, ¿qué tienen en común el ejército y la iglesia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué comparten? ¿Cómo ven el funcionamiento de la sociedad? La ven como la iglesia de ese entonces, ¿eh? La ven como una sociedad que debe cambiar o una sociedad que tiene que estar estática. Claro, exactamente. Una sociedad que, bueno, según
el mensaje que va a dar la iglesia en ese contexto, por una decisión divina, cada persona ocupa un rango determinado. No tiene por qué buscar ascender y tener un lugar distinto. ¿No? Tiene que aceptar su condición. Y por otro lado, el ejército, en el cual siempre se habla de esta cuestión de obediencia y jerarquía. Uno tiene un lugar determinado y lo tiene que respetar. Entonces, eso, aunque parezca raro y particular, los une y habla de un orden que no tiene que desestabilizarse. El que viene a desestabilizarlo es Juan Domingo Perón, que logra, él claramente se da cuenta que tiene que comulgar con estas dos patas. Pero es un trípode porque él tiene que relacionarse con la iglesia, con el ejército y con los trabajadores. Y esto es interesante, recuerden este trípode que nos va a permitir entender cuál va a ser el punto de quiebre, porque Perón va a llegar a un punto en el cual no va a poder satisfacer todas las expectativas que tienen hacia él. Cabría pensar o dudar si él le interesaba satisfacer todas las expectativas, pero de ahí eso no lo vamos a ver nunca. Pero los puntos de tensión que van a ver va a ser cuando él, el tener que atender a la necesidad de los trabajadores, vaya en contra de lo que espera la iglesia o lo que espera justamente el ejército de él. Bien. Ah, bien, Villalba, recién vi lo que subiste. Claro, sí, yo tengo unas imágenes nomás que las suelo trabajar, pero sí, te agradezco la data compartida en el grupo de WhatsApp. Bien. Ah, bueno, no lo sabía, no sabía que lo trabajaban ahí en literatura. Ah, claro, qué bueno. Bien, ¿y qué analizaban estos textos o solamente se los daban? Bien, bien, estamos. Bueno, ¿cómo va a ser la educación y el Estado peronista? Eh, bien, el Estado peronista va a tener yo creo que esta frase resume bastante bien cuál va a ser la idea del Estado durante el gobierno peronista, que va a durar hasta 1955. Asumir la voluntad sarmientina de educar a las masas. Sí, diga, no te preocupes, no de nada. Eh, continuar con la misión sarmientina de Sarmiento, ¿sí? Y llevárselo a las masas, ¿no? ¿A qué se refiere con las masas, con esa palabra? ¿De qué masa estamos hablando? Estoy seguro que ustedes están pensando en otra masa en este momento, pero les aseguro que no son esas masas. Sería, claro, cuando hablamos de masas, hablamos de un grupo de personas, multitud de personas, sin hacer diferenciación, ¿no? Pero las masas de las que está hablando Perón no son las masas en las cuales se va a mezclar la gente de clase alta, sino son los sectores justamente, los trabajadores, los sectores peronistas, los nuevos descamisados, son esos los que se van a mezclar con las masas y que son los que a lo que apunta claramente este mensaje. Entonces, asumir la voluntad de educar a las masas, pero tomando el legado de Sarmiento, con lo que también nos da a pensar cómo ellos veían, cómo se veía, ¿no? La educación de Sarmiento. Sí que claramente la educación de Sarmiento, la ley 1420, que fue muy importante, no llegaba a todas las masas, ¿no? ¿Por qué no llegaba a todas las masas? ¿Por qué costaba que llegara a todos los sectores? Siempre tenemos que recordar que hay una diferencia entre el tipo de que ustedes seguramente lo van a ver en las prácticas o si se desempeñan en algún establecimiento. Eh, una cosa es lo que yo pretendo ofrecerle, ¿sí? Al niño o al estudiante y otra cosa es lo que el estudiante necesita, ¿sí? Entonces, se supone que tiene que haber una relación entre lo que yo le ofrezco y lo que necesita. El modelo de Sarmiento apuntaba a las necesidades de los inmigrantes
o buscaba imponerle necesidades. Claro, buscaba crearle necesidades. Necesidades de saber conocimientos históricos que obviamente eran de otro estado, otro país, otra nacionalidad, y hacerlo relevante para trabajar en un ámbito con el cual no se sentía muy cómodo. Pero encima, si se buscaba que fueran obreros, como en un momento se apuntó, eh, gran parte de lo que era el currículum, nosotros vimos, era basado en conocimientos humanísticos, ¿no? Teóricos, lo que se le enseñaba a los hombres y a las mujeres, no había algo relacionado con la práctica. Si yo necesito que el sector trabajador tenga un saber que sea práctico, ahí es donde yo tengo que dar un conocimiento. Y ahí hacia eso va a apuntar el discurso peronista. Y hablamos del discurso peronista no hacia algo que está compilado en un libro que dice discurso peronista. El discurso peronista que van a ser el sentido de los discursos de Perón, que son un montón, es poder ir sobre la marcha armando una serie de palabras que den sentido a las acciones que se están dando y que haga que las masas o los descamisados se sientan identificados con lo que se hace, ¿sí? Que sientan que esto es por su bienestar. De esa manera va a funcionar el discurso peronista. No era algo pautado, armado, sino que se iba dando de manera pragmática. Entonces, este lema va a plantearse desde una estrategia educativa. Son las masas las que van a ser el centro o el objetivo dentro de la educación, claramente, y a las que va a apuntar el bienestar del pueblo. Dijimos un estado de bienestar, así se llama este modelo de estado, se lo va a llamar así. ¿Por qué? Porque va a garantizar de que desde el Estado se le dé las condiciones necesarias para solventarse. No van a tener que buscarlo desde el ámbito privado, sino que desde el Estado tiene que garantizar que el ámbito privado les provea. Una independencia económica para el Estado y para las personas, una soberanía política, ¿sí? Que implica que el Estado tenga la posibilidad de hacer reclamar sus derechos como Estado argentino, que no entregue parte de sus propiedades o sus derechos a otros países, y la justicia social, que esa es una palabra que cualquier propaganda que ustedes vean kirchnerista, la van a encontrar esa palabra. Justicia social. ¿Sí? Justicia social. ¿Qué significa justicia social? ¿Qué les parece a ustedes que significa justicia social? ¿A qué asocian ustedes? Justicia de la sociedad, sociedad justa. Claro, se busca una justicia. Claro, una justicia que sea más igualitaria, ¿no? Una justicia que ejerza claramente sobre la sociedad. Y claro, esto va a depender de cómo se use la vara con la que se hace la justicia, o desde qué lado uno está parado para decir, bueno, se supone que la justicia no debería tener ningún de este tipo de criterio, debería ser independiente, pero ustedes saben que hasta hoy en día no lo es. En ese entonces menos, entonces la justicia social apuntaba a que aquellos que eran los más desfavorecidos tengan sus derechos, ¿sí? Aunque esto algunas veces implique que se le tenga que quitar algunos derechos a los que tenía mucho, ¿sí? Bien, esta es una de las propagandas que aparecía, ¿no? Y claramente acá ustedes ven, no hay una persona de clase alta, porque esta persona de clase alta tenía el sombrero, tenía toda una vestimenta, pero sí aparece un paisano, aparecen personas propias de la zona rural, inmigrantes, ¿no? Y detrás del monumento y de Perón y Eva. Bueno, este discurso que dijimos se va a plantear en la educación a través de un cuestionamiento al positivismo. ¿Qué palabra? El positivismo es bastante amplio, pero el positivismo es una corriente filosófica que existe en Europa desde el comienzo del siglo XX y es sobre la que se va a basar en gran parte la ley normalista de 1420, ¿no? ¿Qué hablaba el positivismo? Que se tiene que tender al progreso usando la razón. Uno pensando tiene que apuntar hacia progresar, crecer, desarrollarse. Uno no puede apuntar hacia atrás, ¿sí?
Pero claro, esta idea de progreso y de crecer y de usar la ciencia para desarrollo, no tomaba en cuenta las consecuencias, por ejemplo. A qué personas se usa para llegar al desarrollo? ¿Qué mano de obra se usa? ¿Cómo se la condiciona? ¿Cuáles son las condiciones de esta mano de obra, ¿no? Bueno, en el caso puntamente de la educación, apuntaba, por ejemplo, a que se tienen que hacer leyes universales. Las ciencias naturales estaban muy relacionadas con el positivismo en ese entonces. Se hacen leyes generales sobre cuáles son el origen de la especie, cuál es el origen de las religiones, ¿no? Muy general, se buscaba el origen de todas las religiones. No es que, bueno, hoy en día hay diferentes religiones, no. ¿Cuál es el origen de todo, ¿no? ¿Cuál es la explicación de todas las cosas? Y esta influencia de la ciencia por encima de todo y la idea de desarrollo, ustedes van a ver que recordarán que en el normalismo se vio mucho, porque el gradualismo de los años apuntaba desde no saber nada en primer año a, se supone, cuando uno terminaba la primaria, tenía el conocimiento. Y el que repetía es porque no sabía nada o iba siendo alejado del sistema. ¿Se acuerdan? Bueno, esta idea del progreso aparece ahí, claramente. También aparece también en el ámbito del aula. Yo les mostraba los retablos donde sobresalían los docentes por encima de los estudiantes. No existía la posibilidad de interpelar o hablar al docente o plantearle dudas. Era lineal la relación. Entonces, es un claro cuestionamiento al positivismo el que va a plantear el peronismo porque apunta a lo que necesitan estas masas, los sectores que no tienen nada que ver con esta idea de desarrollo, sino que están desde el otro lado, desde los sectores más excluidos. ¿Sí? Y los motivos por los cuales se cuestiona el positivismo desde el peronismo es lo siguiente. Por ejemplo, todos estos contenidos educativos que se daban en el normalismo nunca tomaban en cuenta el desarrollo integral de la persona. Digamos, que desarrolle todas sus habilidades. Se le apuntaba a lo humanístico o a ciertos saberes que, dijimos, le permitía a alguien ascender socialmente, llegar a ser médico, doctor, pero no podía desarrollar otras cosas tal vez en la parte manual, ¿no? O artística. Todo lo que era trabajo con manos estaba medio mal visto, ¿no? Era muy teórico, ¿sí? No tenía ninguna relación con la práctica. Esto es muy distinto a lo que pasa con la escuela nueva. ¿Se acuerdan que apareció? La escuela nueva plantea otra cosa, empezar desde justamente la naturaleza, el contacto con el exterior, y desde ahí aprendamos. En el caso del normalismo era totalmente desde el libro y desde allí y el saber del docente. No había forma de que uno tenga contacto con lo que yo estoy leyendo con la praxis. Y a veces ellos tenían que saber cosas que nunca las vieron. Y estaba claramente desconectado de la realidad social. No podemos ni remotamente asociar de que había una relación con las zonas de desarrollo de los chicos, con lo que sabían o lo que no sabían, ni con las necesidades que tenían. Por eso les hablaba, las necesidades que tenían estos estudiantes. Entonces, este lema del bienestar del pueblo, de la independencia económica, soberanía política y justicia social, va a apuntar por el lado del peronismo a la educación integral. Ellos consideran de que estos elementos son los que, en general, desde el discurso peronista, apuntan realmente a la educación integral. Que la educación integral para ellos tienen, entre otras cuestiones, una formación intelectual, una formación física y una formación moral. Y fíjese esto, ¿no? Porque nosotros habíamos llegado a ver que había una formación moral y física, una formación intelectual. eh, la física tal vez estaba más asociada a la educación física, pero acá están las tres. ¿Por qué? Bueno, intelectuales porque se busca dar conocimientos, claramente se va a dar algunos conocimientos teóricos para desarrollar, progresar, ¿no? Física porque ustedes tengan en cuenta la gran influencia que tiene el ejército en esto y en la formación peronista. Se busca la formación y el desarrollo de los cuerpos, pero también hablamos física de la actividad práctica, ¿no? De la habilidad, que puedan desarrollar sus habilidades relacionadas con la parte práctica. Muchos de ellos son trabajadores o hijos de trabajadores los que van a estar involucrados en estas escuelas. Y por último, el desarrollo moral.
Y habíamos dicho que la parte moral estaba muy ligada a la iglesia, pero en ningún momento deja, hasta ahora, deja de lado el aporte eclesiástico. Esto va a entrar dentro de dos grandes proyectos importantes. Una va a ser la reforma de Arizaga, que va a ser uno de los ministros de Perón, y otra va a ser la creación de la Dirección General de Instrucción Religiosa, porque efectivamente fue durante el peronismo cuando se crea esta dirección que va a regular. Sí, perdón, va a ser esta dirección la que va a regular el funcionamiento de las escuelas religiosas. ¿Sí? Ustedes recordarán que la educación es laica. ¿Sí? Y durante los gobiernos militares aumenta la creación de escuelas privadas y disminuye la matrícula de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque dijimos que los gobiernos militares tenían muy buena relación con la iglesia y buscaban fomentar también estas instancias. Entonces, esta reforma, claramente, perdón, esta Dirección General de Instrucción Religiosa se va a crear con unos fines muy particulares que ya los vamos a ver. Bien. Hasta acá quiero saber, ¿alguna pregunta o duda de lo que estamos viendo que no les haya quedado claro? Todo lo que estamos viendo, hay material, hay mucho más material. Yo tengo un material bastante seleccionado porque a veces los que uno encuentra son muchos trabajos de investigación que van por cuestiones muy puntuales y no tocan mucho la educación, pero la parte de la educación es muy interesante durante el peronismo y lleva mucho debate y polémica y la verdad que es uno de los temas más centrales. ¿Ya estamos? Bien. A ver, les voy a pasar, vamos a mirar y visualizar un video en este momento donde más o menos le va a dar la pauta de lo que estamos por adentrarnos. Yo quiero que ustedes me digan en el momento que lo visualicemos si ustedes eh, pueden o no ver el video. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, entonces, yo no estoy seguro si se escucha. Ustedes me dirán, a ver, ¿se escucha? ¿No? Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo hago eso? Ya, 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 ya. Gracias, porque es la primera que lo hago. Tengo que desactivar mi micrófono y activar el de la pantalla. Ah, a ver. Ahí se vio, ¿no? Perdón, ¿me guías de nuevo? Es que no lo estoy entendiendo. ¿Me orientas? No sé quién fue que me habló. Perdón, me orientó. Ah, bien, gracias. A ver, lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar antes de que esto se vuelva más complicado. A ver, sí. Em, ajá, bien. Entonces ese es el que tengo que apagar. Em, mm, ese es el que tengo que silenciar, Maidana. Bien.